¿Cómo están hoy? How are we doing today? Excelente. That sounded a little bit. ¿Cómo están hoy? Excelente. Well, it's very good to be here celebrating this important day. Y es muy bueno estar aquí juntos celebrando este día tan importante. I love Christmas, but I have to say, Easter is my favorite holiday of the Me entire encanta year. Navidad, pero déjeme decirle que el domingo de resurrección es mi favorito, mi celebración favorita de todo el And año. we're going to talk today in our sermon about just why the resurrection is so important, why it's so critical to what we believe. Y vamos a estar hablando por qué la resurrección es tan importante y tan elemental, tan clave en lo que nosotros creemos. So our text this morning will be Luke chapter 24, Y nuestro texto en esta mañana está en Lucas capítulo 24, verse 36 through 49. versículos del 36 al 49. And the name of our message this morning is Four Reasons to Rejoice in the Resurrection. Y el nombre de nuestro mensaje es 4 razones para regocijarnos en la resurrección. Four reasons to rejoice in the resurrection. 4 razones para regocijarnos en la resurrección. Now, before we get started, I just want to invite you to join me in prayer. We ask the Holy Spirit to guide us through this sermon this morning. Y acompáñenme en una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe durante este mensaje para entender, para asimilar, para hablar. Let's pray. Oremos. Father, we're so grateful for this special day. Padre, estamos tan agradecidos por este día tan especial. And Lord, we're thankful for your word. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you for the opportunity to hear your word. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Lord, open our hearts. Y queremos pedirte que abras nuestros corazones. We open our minds. Queremos también que abras nuestras mentes And we open our ears y nuestros oídos to receive what you would speak to us today. para recibir lo que quieres hablarnos en este día. And Lord, we trust Señor, y confiamos that you want to speak to us que tú quieres hablarnos through your word a través de tu palabra so that we will know you more. para que podamos conocerte más, We will worship you in a greater way, para que podamos, Señor, adorarte de una manera más grande and that our lives will be y que changed, también nuestras vidas sean transformadas. all for your glory. Todo para tu gloria. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Again, our text is Luke chapter 24, verses 36 through 49. Nuevamente les invito Lucas capítulo 24. Vamos a empezar desde el versículo 36 hasta el 49. As they were talking about these things, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace to you." Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. But they were startled and frightened and thought they saw a spirit. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. And he said to them, "Why are you troubled, and why do you do doubts arise in your hearts?" Y él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? You see my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see that I have. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. And when he had said this, he showed them his hands and his feet. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. And while they still disbelieved for joy and were marveling, he said to them, "Have you anything here to eat?" Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? They gave him a piece of broiled fish. Ellos le presentaron parte de un pescado asado. And he took it and ate it before them. Y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés
en los profetas y en los salmos. Then he opened their minds to understand the scriptures. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. And he said to them, Thus it is written that Christ should suffer and on the third day rise from the dead. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. And that repentance for the forgiveness of sin should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. You are witnesses of these things. Ustedes son testigos de estas cosas. And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Today is Easter Sunday, or Sunday of the Resurrection. Hoy es el domingo de resurrección. Now, the Bible is very clear of how important the resurrection is. Y la Biblia es muy clara acerca de la importancia de la resurrección. And I just want to quickly take us to some verses where the Apostle Paul clarifies just how fundamental the resurrection is to everything we believe as Christians. Y me gustaría que también pudiésemos ver algunos de los pasajes donde el apóstol Pablo habló acerca de la importancia de la resurrección para lo que nosotros como cristianos creemos. 1 Corinthians chapter 15, 14 through 19. Fíjense en Primera de Corintios capítulo 15, 14 through 19. del 14 al 19. And it says, And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Dice así, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead, but he did not raise him if in fact the dead are not raised. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. And if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. See, the Bible does not teach that the resurrection is a metaphor. Sabes, la Biblia no enseña que la resurrección es una metáfora. The Bible does not teach that the resurrection is an allegory. Tampoco la Biblia enseña que la resurrección es una alegoría. But the Bible teaches that the resurrection actually, physically, historically happened. Pero la Biblia enseña que la resurrección sucedió de manera física e histórica. And so it's very important that we understand that the resurrection was a real historical event. Así que es bien importante que nosotros podamos partir de entender que la resurrección fue un hecho histórico. And so we have this incredible picture today of when Jesus rose from the dead. Y bueno, tenemos esta preciosa imagen de cuando Cristo resucitó, de entre los muertos. And he appeared to his disciples. Y él le apareció a sus discípulos. And the things that he said to them Y las cosas que él les dijo a ellos helps us to understand more why the resurrection is important. nos ayuda a nosotros poder entender por qué la resurrección es importante. So the 4 reasons why we should rejoice in the resurrection today. Así que las 4 razones por las cuales tú y yo debemos regocijarnos en la resurrección de Cristo son: Number 1, the first reason número 1, la primera razón is the resurrection gives us peace. es que la resurrección nos da paz.
The resurrection gives us peace. La resurrección nos da paz. Number 2, the resurrection gives us proof. Número 2, la resurrección nos da una prueba. The resurrection gives us proof. La resurrección nos da una prueba. Number 3, the resurrection gives us God's presence. La número 3, la resurrección nos da, la presencia de Dios. La resurrección nos da la presencia de Dios. And number 4, the resurrection gives us a purpose. Y la número 4, la resurrección nos da un propósito. Number 1, the resurrection gives us peace. Número 1, la resurrección nos da paz. Luke 24, verse 36 again. Vamos a ver nuevamente Lucas 24, versículo 36. It says, as they were talking about these things, Jesus himself stood among them and said to them, peace to you. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, Peace to you. paz a ustedes. Now, in order for us to understand how powerful this is, Ahora, para que nosotros podamos entender lo poderoso que es esto, we're going to look a little bit earlier in the chapter of Luke, chapter 24. vamos a ver un poco antes a este relato, ahí en Lucas 24, And we're going to look at what happened on that very first Easter morning. y vamos a ver lo que sucedió en esa primera mañana cuando Cristo resucitó. And just to set the stage a little bit, the scene a little bit, Y es como para plantearles así un poco la escena. as we just talked about when we shared Santa Cena together, Acabamos nosotros juntos de participar de la Santa Cena. on the Friday before the resurrection, Y ese viernes, antes de la resurrección de Cristo, Jesus went to the cross Jesucristo había ido a la cruz and he died on the cross y murió en la cruz. and he suffered a great deal. Y él sufrió muchísimo. And we're going to talk more about that a little bit later in the sermon. Y en un momento vamos a hablar un poco más de eso. But as died on Friday, which was the day of the Sabbath for the Jews. Él murió ese viernes y como ustedes algunos saben, en el viernes es cuando comienza el sabático de los judíos, el Shabbat. And as the custom was, he died on the cross. He was still on the cross when he died. Y él estaba todavía en la cruz cuando murió. Now, hold on to this idea. It's very important for us to understand that he was completely dead. Ahora, quiero que ustedes mantengan esto en mente. Es muy importante que nosotros entendamos que Cristo murió estando en la cruz. And he died around 3 o'clock in the afternoon on that Friday. Y él murió aproximadamente a las 3 de la tarde de ese viernes. And the Sabbath begins at 6 p.m. on Friday. Y el Shabbat comienza a las 6 de la tarde los viernes. So the women, as the custom was, the women, his mother Mary, Mary Magdalene, a few other women, Y como era costumbre, las mujeres, las discípulas de Jesús, estaba María Magdalena, posiblemente también la mamá de Jesús y otras discípulas. the soldiers would take him off the cross and then they would prepare him for burial. Cuando los soldados bajaron a Jesús de la cruz, que ya estaba muerto, ellas fueron para poner todo lo que es embalsamar a Jesús, como era la costumbre de ellos. But they didn't have time because the Sabbath was beginning and a Jew could not do any kind of physical labor during that 24-hour period of Sabbath. Pero no había tiempo suficiente porque, como les decía, Jesús murió a las 3 de la tarde, pero a las 6 era el Shabbat. Y ya después de que eran las 6, ellos no pueden hacer absolutamente nada cuando se hace las 6 de la tarde. So they took him off the cross and they wrapped his body Así que lo pusieron, lo bajaron de la cruz, envolvieron su cuerpo in the grave clothes. en lo que eran los trapos para sepultarlo. And they took him to a grave that was donated to him, Y lo Joseph of llevaron Arimathea. a un sepulcro que había sido donado por José de Arimatea. And it was a beautiful grave because Joseph of Arimathea was a wealthy man. Y era un sepulcro muy lindo porque José de Arimatea era de hecho un hombre pudiente. And they took him into the grave. Y ellos lo llevaron a este sepulcro casi nuevo, lo pusieron allí, Now, they didn't have time to prepare his body. pero
no tuvieron tiempo ¿de qué? De preparar su cuerpo. They would make a paste of many different kinds of herbs and spices. Porque para preparar el cuerpo, ellos tomaban como aceites, especias, y ese era el bálsamo que ellos colocaban en el cuerpo de la persona They would fallecida. cover the entire body with that paste. Y ellos colocaban todo ese bálsamo sobre el cuerpo del fallecido. But because it was Sabbath, they didn't have time to do that. Pero por ser sabático, el Shabbat, ellas no tuvieron el tiempo de embalsamarlo. So they left Jesus there, Así que dejaron a Jesús allí, and they went and had the Sabbath time. o sea, pusieron a Jesús en el sepulcro, y como no tuvieron tiempo, ellas se fueron y él estaba Jesús en el sepulcro. And when the Sabbath was over at 6 p.m. Saturday evening, Ahora, cuando ya se terminó el sabático, que se termina a las 6 de la tarde del sábado, o sea, del día siguiente, these women then began to create this paste, the herbs and spices, the ointment that they would put on Jesus' body. estas mujeres comenzaron entonces a preparar el bálsamo que iban a utilizar para embalsamar a Jesús. And they rose up very early. Y ellas se levantaron muy de mañana, And they were all staying together, the women, the disciples, on Sunday morning. y ya estamos ahora el domingo en la mañana, ellas se levantaron muy de mañana And they were still in that upper room, y estaban todavía en el aposento alto, hiding, escondiéndose, because they didn't know if the Roman soldiers were going to come and take them porque next. no sabían si los soldados romanos los iban a agarrar a ellos después, porque habían agarrado a Jesús. And, you know, the story of Jesus is a story full of very brave women. Y sabes, la historia de Jesús está llena de mujeres valientes. And all the men were in the room scared. And Porque the women woke up and went, just the women woke up and went to los the grave. hombres se quedaron en el aposento alto, mientras que las mujeres fueron muy temprano de mañana al sepulcro a embalsamar a Jesús. Ellas fueron a donde Jesús. I said, we'll go to the grave and we'll put the burial ointment on Jesus' Así body. que ellas fueron bien tempranito, vamos a colocar eso. And when they got there, Y cuando llegaron allí, they had the surprise tuvieron esta gran sorpresa, of all history. de la sorpresa más grande de toda la historia. Jesus was not there. Jesús no estaba allí. The tomb was empty. La tumba estaba vacía No one was there. y no había nadie allí. But they saw two angels. Pero las mujeres vieron a dos ángeles. And I love what these two angels say. Y a mí me encanta lo que estos ángeles le dijeron a In ella. Luke 24, verse 6. Miren en Lucas 24, en el versículo 6. And they go look in the tomb, and Jesus is not there, and these men, these angels, are standing there in a bright light. Nuevamente, ellas se acercan al sepulcro, ven que Jesús no está allí y luego ven a estos ángeles, estas personas como iluminados, resplandecientes, dos varones en vestiduras resplandecientes, como lo dice en el versículo 4. And actually, go back and go to verse 5. Y miren desde el versículo 5. And it says, as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, why do you seek the living among the dead? Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? He is not here, but is risen. No está aquí, sino que ha resucitado. Remember how he told you while he was still in Galilee, Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day rise. diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. The angels seem to be surprised. Ahí The angels seem to be los surprised. ángeles parecían que estaban ellos sorprendidos, So what are you doing here? porque como que estaban preguntando, pero chicas, ¿ustedes qué hacen aquí? Why are you here? ¿Por qué están aquí? Why did you come here expecting Jesus to be dead in the tomb? ¿Por qué ustedes vinieron aquí esperando que Jesús estuviese muerto en el sepulcro? Many, many times Jesus told them he would go to Jerusalem.
Y sabes, muchas veces Jesús le había dicho a sus discípulas, y ellas, parte de los discípulos de Jesús, estaban diciéndole muchas veces que estaban en Jerusalén. And that he would die on the cross. Él les decía a sus discípulos que iba a morir en la cruz. And then what did he say? ¿Y qué es lo que dice aquí? 3 days later, ¿Qué decía Jesús? Que 3 días después, I'll still be dead in the tomb? ¿qué les decía él? ¿Voy a seguir muerto en la cruz? No, he said 3 days later the Son of Man will be risen from the dead. No, él decía, al tercer día, el Hijo del Hombre resucitará. Amen? Amén. It wasn't a secret. No era un secreto. He wasn't trying to keep that a secret. Él no estaba tratando de mantener eso como un secreto. He didn't rise from the dead and say, surprise. Él no fue que le salió del sepulcro y que sorpresa, no se lo esperaban. It was always part of the plan. No, esto siempre fue parte del And he plan. always told them that Y was the él plan. siempre les había dicho a sus discípulos que este iba a ser el plan. And this is what's so shocking. Y esto es lo que es asombroso. They still didn't believe it. Ellos todavía no lo habían creído. This was the man who they saw with their own eyes walk on the water. Este es el hombre que ellos, los discípulos, habían visto con sus propios ojos que estaba caminando sobre el agua. I mean, that's pretty incredible. Eso es bien increíble, ¿sí o no? They saw him speak to the storm. También estos son los discípulos que vieron a Jesús calmar la tormenta. And what did the storm do? ¿Y qué hizo la tormenta cuando Jesús les habló a la tormenta? When he said, storm, be still. Cuando Jesús le dijo a la tormenta, tormenta, cálmate. ¿Qué hizo la tormenta? What happened? Se calmó. The storm obeyed his voice. La tormenta obedeció la voz de Jesús. They saw him feed the 5,000. También los discípulos fueron testigos de cuando Jesús alimentó a los 5,000 Take 3 fish and 2 loaves con 3 panes y 2 pececillos. and fed 5,000 people. Y con eso alimentó a 5,000 personas. And just days, just a week before this, Y una semana antes de esto, de este relato, they saw him raise Lazarus from ellos the dead. vieron un milagro cuando Jesús dijo, Lázaro, sal del sepulcro, porque Lázaro estaba muerto y Jesús resucitó a Lázaro. And when Jesus spoke to the tomb of Lazarus and said, Lazarus, come forth, Y cuando Jesús dijo, Lázaro, sal, what did he do? ¿qué hizo Lázaro? He burst out of that tomb Él salió de esa tumba, alive. vivo. But for some reason, these same people now did not believe. Pero por alguna razón, estos mismos discípulos no creían lo que estaba pasando. And the angel said, why? Y los ángeles estaban confundidos como que, ¿por qué? The last place you should be looking for Jesus on Sunday morning is at the tomb. Oye, el último lugar que ustedes deben estar buscando a Jesús hoy, domingo en la mañana, es en la tumba. Because he's no longer dead. Porque ya Él no está muerto. Amen. Amén. And so he rose from the dead. Así que Jesucristo resucitó de entre los muertos. He left the tomb. Él salió del sepulcro. And the women went back and told the disciples. Y luego las mujeres fueron a contarle a los discípulos. And the disciples were there in the upper room. And this was Sunday evening by now, by this point. Ya para este punto era como el domingo ya en la nochecita. Las mujeres fueron a contarle a los discípulos. And Jesus is already walking around in a resurrected body. Y ya Jesús estaba caminando con su cuerpo resucitado. He spent time with the disciples on the road to Emmaus. Él había pasado tiempo con los discípulos en el camino a Emaús. And so they go back and they tell the disciples, he rose from the dead. Y ellos van y regresan a donde estaban los otros discípulos. Él resucitó. And they can't believe it. Y ellos todavía no lo podían creer. Same thing. Lo mismo. How is it possible? Oye, ¿cómo es posible? You know, oftentimes they had been through extreme trauma. They had saw Jesus die on the cross. They had saw so much intense pain and misery in the last 2 days, 3 days. Pero por esos últimos 2 o 3 días, ellos habían estado pasando por un gran trauma,
porque habían estado viendo cómo Jesús lo habían golpeado, cómo a Jesús lo habían matado. O sea, ellos estaban viendo todo el dolor y toda ese dolor que ellos estaban pasando. that they forgot Que por eso What he ellos se promised. olvidaron de lo que Jesús les había that he prometido. forgot what he promised. Ellos olvidaron lo que Jesús les había prometido. So oftentimes in our lives, Sabes, muchas veces en nuestras vidas, and maybe you're in that place right now, y es posible que tú te encuentres en ese lugar en este momento, where you may be going through something very challenging, very difficult, and you may have forgotten the promise of God. donde puede ser que tú estés pasando en este momento por algo difícil, por una situación desafiante, y eso te ha hecho olvidar las promesas de Jesús. Maybe God forgot about me. Tú quizás puedes pensar, quizás Dios se olvidó de mí. Maybe he's not going to fulfill his promise. Quizás Él no va a cumplir su promesa. But see, the resurrection is the hope Pero déjame decirte que la resurrección That no matter es how la bad things esperanza no matter how bad things look, que no importa qué tan mal se vean las no matter cosas, how desperate things are, no importa qué tan mal o qué tan desesperantes sean las cosas, God always fulfills his promises. Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Amen. And so as they stood there that Sunday evening, Así que cuando estaban ellos allí ese domingo ya en la nochecita, and the text says they were still talking about these things. y dice el texto que ellos todavía estaban hablando, procesando todas estas cosas que habían estado pasando. They're sitting there analyzing for hours and talking and talking and talking and Yo talking. me imagino como que analizando por horas y horas, oye, todo lo que había pasado. I love the way that Luke presents this. Y me encanta cómo Lucas presenta You eso. see, Jesus talked before. Jesus talked before. Porque Jesús habló con anterioridad, antes. He talked and said, Ay, I Señor. will die and rise again. Jesús les había enseñado a los discípulos, yo voy a morir, pero voy a resucitar. He made a promise, Él hizo una promesa and there was a time to talk about it. y era el tiempo de hablar acerca de eso. But on Sunday morning, it wasn't time to talk. It Pero was ya- time to act. El domingo en la mañana ya no era el tiempo de hablar, era el tiempo de actuar. And he got up out of that tomb. Así que él se levantó de esa tumba. But here the disciples are still talking. ¿Pero qué están haciendo los discípulos? Todavía están hablando. Is it real? Is it true? Could it be real? Did it really happen? What happened? Es verdad, realmente esto pasó. O sea, ¿cómo puede pasar? How many of you know that sometimes we have the tendency to talk things to death? ¿Cuántos de ustedes saben que a veces nosotros tenemos la tendencia de hablar hasta el cansancio? Analysis paralysis. Y es como que la parálisis de análisis. And let me tell you something. There's a time to process and analyze and talk. Y déjame decirte, sí, There hay is. su tiempo para analizar, para hablar. See, but the world tells us it's always constant. We just got to keep talking about our feelings, about our emotions, about our anxiety. Talk. Pero el mundo, ¿cierto? El mundo nos ha enseñado eso. Y tú tienes que hablar de tu ansiedad, de tu salud emocional. Y habla. Pura How do you habla, feel? habla. I tell you the same thing. I feel the same thing. I've said it 1,000 times. I'm going to say it again. ¿Cómo te sientes? Y bueno, si ya lo dije 1000 veces, ¿cómo me siento? Pero lo tengo que decir una vez más. And it gets to the point where we have to stop talking and we have to start trusting the Lord. Pero hay un momento que tenemos que dejar de hablar y comenzar a confiar en el Señor. Trust His Word. Confiar en su palabra. Trust what His Word says. Confiar lo que dice su palabra. Trust what His Word promises. Confiar en sus promesas. And if God said He will defeat death through His Son, then He will defeat death through Y His si Son. Dios dijo que derrotaría a la muerte a través de su Hijo, Él derrotó la muerte a través de su Amen. Hijo. ¿Sí? And there comes a point where there's nothing else to say. Y llega el punto donde ya no hay más nada que decir. I'm tired, I'm sick, I'm upset, I'm angry, okay. Lord, help. That's all Estoy there's left. cansado, estoy molesto, estoy esto. Ok, Señor, ayúdame. So the book of John tells us that they're in that upper room Así que bueno, en el libro de Juan nos dice que ellos estaban allí en el aposento alto and the door is locked. y la puerta estaba con cerrojo, estaba They're cerrada, scared to death. porque ellos estaban temblando del miedo. They were the followers of Jesus. Ellos eran los seguidores de Jesús.
And John tells us he appeared to them. He walked through a locked door. Yeah. Y Juan nos dice que él se les apareció a los discípulos. O sea, atravesó las paredes, la puerta. Porque él entró, él estaba allí con ellos. So imagine the scene. They're sitting there talking, processing, analyzing, trying to figure it out. Well, imagine the scene, yeah. Ahora, It's the same scene. imagínense este escenario, ¿cierto? Estaban ellos hablando, procesando y que Jesús murió y todas estas And cosas. Y que they're nosotros, talking to each other. y estamos hablando nosotros, procesando. All of a sudden they look up, Y de repente miran and there's Jesus standing there. y ahí está Jesús. Al There lado he de is. ellos. Ahí. Right there he is. Ahí está Jesús. He didn't knock on the door. He Él didn't no fue say. como que tocó la puerta. He's just standing there. Simplemente dije, buenas. Hola. Hola a todos. Can you imagine? Pueden imaginarse. And they, of course, are afraid. Y por supuesto en ese momento, ¡ah! ¿Esto qué? ¡Qué susto! And they think they saw a ghost. Porque ellos en ese momento pensaron que habían visto un fantasma. And he says to them, and I love the first thing he says, Y the me first word encanta, that comes out of his mouth. las primeras palabras que salen de la boca de Jesús. Peace. Paz. Peace. Paz. Peace to you. Paz sea a ustedes. When Jesus was born, and this is the Christmas story, but when Jesus was born, Y cuando Jesús nació, que es lo que nosotros celebramos en Navidad, the Bible says that he came to the earth to bring peace and goodwill toward men. la Biblia dice que Jesús vino aquí a qué? A traer paz y buena voluntad a los hombres. And 33 years later, as he died on the cross and he rose from the dead, he said, I'm delivering to you peace. Y 33 años después, cuando murió y resucitó, Jesús le dice a sus discípulos, paz. Les está dando a ellos su paz. Amen. Amén. That's what the resurrection guarantees. Y eso es lo que la resurrección garantiza. Peace. Paz. Peace. Paz. Peace from the wrath of God. Paz de la ira de Dios. Peace from the justice of God. Paz de la justicia de Dios. Because he took it on himself. Porque Jesús tuvo sobre sí la ira y la justicia de Dios. La absorbió Él. He died to receive the Él justice murió para recibir eso sobre Él. that you deserved, Y eso era lo que nosotros merecíamos. that I deserved. Lo que tú merecías, lo que yo merecía. Now, it wasn't just because he accomplished it on the cross. Ahora, no solamente esto sucedió porque Él lo cumplió al morir en la cruz. That's only half the story. Esa es la mitad de la historia. And it's an important half. Y lógicamente es una parte importante su muerte. But if he doesn't rise from the dead on the third day, Pero si Jesús no hubiese resucitado al tercer día, we don't have peace. ni tú ni yo tenemos paz. We don't have forgiveness from sin. No tuviésemos tampoco perdón de pecado. The justice of God has not been La satisfied. justicia de Dios no hubiese sido satisfecha. You see, when he rose from the dead, when he came out of the tomb, ¿Sabes? Cuando Jesucristo resucitó, cuando Jesucristo salió del sepulcro, that was God the Father saying, the sacrifice is accepted. ese fue el Padre diciendo, el sacrificio fue aceptado. And that would not have happened if he didn't rise from the dead. Y eso no hubiese sucedido si Cristo no hubiese resucitado. If he only died, Si solamente Cristo hubiese muerto, it would not have been finished. no hubiese sido terminado. So when Jesus was on the cross, he said, paid in full. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él dijo, consumado es, pagado por Amen. completo. Amén. But see, that wasn't the end of the story. Y ahí no fue el final de la historia. Who is Jesus paying that price to? Porque ¿a quién le está pagando Jesús ese To precio? God the Father. Al Padre. Now, when he rose from the dead, God was saying, payment accepted. Así que cuando Cristo resucitó, el Padre dice, ok, pago aceptado. Jesus said paid in full. God the Father said payment accepted. Jesús dijo, pagado por completo, y el Padre dijo, pago aceptado. And without that,
Y sin eso, we cannot have and will not have peace. nosotros no podemos, ningún momento podemos tener paz. But Jesus, with his own precious blood, purchased our peace. Pero Jesucristo, con su preciosa sangre, compró nuestra paz. So you should rejoice Así que today, debemos regocijarnos hoy, and I should rejoice y today yo debo regocijarme hoy because I can have peace. porque puedo tener paz. Do you know that if you're a Christian, if you're a believer, if you're a son and daughter of God, Sabes que si tú eres un creyente, si tú eres un hijo, una hija de Dios, you don't have to be afraid of death. tú no debes tener miedo a la muerte. So many people, they don't have peace because they live their whole lives afraid of death. Hay muchas personas que no experimentan la paz porque todo el día viven con miedo a la muerte. I hate death, Yo odio la muerte and we all should hate it y todos debemos odiar la muerte because it's a great enemy. porque es nuestro gran enemigo. But you know what? Jesus conquered Pero death. sabes que Cristo venció a la muerte. He conquered death. Él venció a la muerte. So what does that mean? That means that someday, and every person here will get to that day, Así que eso significa que en algún momento, cuando lleguemos a ese punto de morir, we all have, a friend of mine just told me this a few days ago, we all have an expiration date. un amigo me lo dijo de esta manera, todos nosotros tenemos una fecha de expiración. We're heading down that one-way highway. Y estamos en esa, una sola vía. Estamos en ese camino. And when that day comes, Pero cuando llegue el día de tu expiración, you can face it with peace tú puedes enfrentar ese día con paz. because of the resurrection. Debido a la resurrección de Jesús. Amen. Amén. So number one, that we rejoice in the resurrection because God gives us peace through Así the que la resurrection. número uno, nosotros podemos regocijarnos en la resurrección porque la resurrección nos da paz. Number two, the resurrection gives us proof. Número dos, la resurrección nos da una prueba. The resurrection gives us proof. Nos da prueba. This is why it's so important that we understand that this was a physical, historical event. Y eso es la importancia de entender que la resurrección fue un hecho histórico, físico. It happened. Sucedió. It's not just a metaphor. No es solamente una metáfora. This isn't part of the story where we say everything else was true, but this is where it was just a legend, a metaphor. It didn't really happen. Aquí nosotros no vengamos con el cuento de que, bueno, todo lo que pasó fue real, pero la resurrección fue una alegoría. Fue un mito. Fue una leyenda. But this is where it's essentially, No. critically important that we know that it really happened. Es esencial, es crítico que nosotros entendamos que la resurrección fue real. But Jesus wanted them to know that it was real and it was physical. Pero aquí Jesús con sus discípulos, él quería que ellos supieran que su resurrección era física. Back to our main text, Luke 24. Let's look at verse 38. Fíjense en el versículo 38, estamos en el pasaje Lucas 24, versículo 38. And he said to them, "Why are you troubled and why do doubts arise in your hearts? Y él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? See my hands and my feet, Miren mis manos y mis pies, that it is I, que yo mismo soy. myself. Yo mismo soy. Touch me and see. Tóquenme y vean, For a spirit does not have flesh and bones as you see that I have." porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. And when he had said this, he showed them his hands and his feet. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. And while they still disbelieved for joy and were marveling, he said to them, "Have you anything here to eat?" Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? You see, he wanted to make sure they understood. Jesús quería asegurarse que sus discípulos entendieran And he wanted to make sure that Luke recorded this so that we understand y él quería asegurarse que Lucas relatara esto That what- para que nosotros entendiéramos that what they were seeing was not a ghost. que lo que ellos estaban viendo no era un espíritu, no era un fantasma, It was not a dream. no era un sueño,
It was not a vision. no era una alucinación, una visión, Exactly. It was not a hallucination. no fue una alucinación, It was real. era real. And he said, put your fingers in the holes in my wrists. Y ahí por eso Jesús le dice a ellos, pongan ahí, tóquenme. Touch me. Toquen mis heridas, toquen. And if that's not enough, make me some fish and I'll eat it. Y bueno, si no es suficiente con eso, tienen un pescadito para que yo me pueda comer, tengo hambre. Un I'm kind pescadito of ahí. hungry, so let me have some fish. Tengo hambre ahí, deme un pescadito, una tilapia. Spirits don't eat. Los espíritus no comen. Now, why was he doing that? Because he was giving them proof that he physically, bodily resurrected out of the grave. ¿Y por qué Jesús estaba haciendo esto? Es que él quería que sus discípulos entendieran que su resurrección fue real, fue de carne, de hueso. And it gives us proof that it really happened. Y nos da esa prueba de que realmente sucedió. And what really happened? He really died ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Cristo realmente murió and he really rose from the y dead. realmente resucitó. I don't have time to get into a lot of apologetics right now, but the theories that try to disprove that he resurrected from the dead are not very solid. Yo no tengo mucho tiempo para darles un detalle de apologética, que es como cómo tú puedes defender que realmente Jesús resucitó, pero aquellas personas que tratan de desacreditar la resurrección de Cristo y que dicen que era mentira y todo lo demás, sus objeciones son totalmente débiles y no tienen ningún fundamento. One theory is that he didn't die, Una de las teorías que dicen por allí es que Jesús realmente no murió, that he just fainted on the cross. que He didn't Jesús die, he just se fainted. desmayó en la cruz. After he had been beaten O sea, después de haber sido golpeado, to the point of shedding so much blood, al punto de haber derramado tanta sangre. and the Romans were experts at murdering people on the cross. Y déjame decirte que los romanos, ellos eran expertos en asesinar a las personas en la cruz. But Jesus didn't die, he just fainted. Pero esta teoría dice, no, Jesús no se murió realmente, él solamente se desmayó. And they put him in the tomb, according to this Y theory. miren lo que dice esta teoría. Dice que Jesús se desmayó y que lo pusieron en la tumba And he woke up y que él se levantó suddenly. de repente. And in his weakened state, after having lost all that blood, being extremely dehydrated, Ahí, con su cuerpo, que recuerden que lo habían golpeado al punto que no lo podían reconocer, que estaba deshidratado, recuerdan lo que le daban de beber, él estaba deshidratado, su cuerpo débil, pero esta es la teoría, he moved the stone from the tomb. y con su in this cuerpo weakened así state. débil, él movió esa piedra It takes several men to put it in place. que tomó varios hombres para colocar la piedra And he escaped without any of the soldiers. Could have been as many as 50 soldiers seeing him. y que escapó con ninguno de esos 50 soldados que pudo hacer nada con él, dizque pelear con él, no, quédese allá adentro. Ah, esa es la Now, teoría. how did he do that? ¿Cómo hizo eso? Oh, it was a miracle. No, they're trying to prove that it wasn't a miracle. So it Es que couldn't be uno puede decir, miraculous. es que fue un milagro. No, pero es que lo que pasa es que esta teoría está tratando de decir que no hubo milagro. They're not going to say, oh, yeah, he did it miraculously. No, they're trying to prove that he was just a human being. Esta teoría no te está diciendo si fue un milagro, no, es que esta teoría te está diciendo, no, es que Jesús nada más se había desmayado y él lo hizo en su poder de ser humano. He did all of that as a human being. Como ser humano él hizo todo eso. It's not a good explanation. No es una buena explicación. Another ¿cierto? theory is that his disciples took him out of the tomb in the middle of the Otra night. de las teorías es que los discípulos de Jesús se fueron al sepulcro en la noche y sacaron a Jesús del sepulcro. All these men who were so afraid to even go to the tomb. Todos esos hombres que estaban temblando de miedo y no se asomaban ni siquiera cuando lo And they crucificaron. sent the women to the tomb. They were so afraid. Ellos mandaron fue las mujeres al sepulcro. Ellos tenían miedo. And somehow these men were going to somehow get enough courage to go and somehow fight against 50 Roman trained soldiers and take Jesus' body out of the tomb. Y de repente estos hombres miedosos iban a estar ahí peleando con estos 50 soldados romanos para sacar a Jesús de la tumba. As difficult as it is to believe that he rose from the dead, and it is an incredible miracle. Déjame decirte que tan difícil que puede ser nosotros creer que Jesús resucitó. Déjame decirte, mi amado, eso fue un milagro del Señor Jesús. Any other explanation Y cualquier otra explicación doesn't explain it. no lleva a esa
explicación. Now, when he was there talking to the disciples, it says he opened up the scriptures to them. Ahora, cuando dice que él estaba con los discípulos, dice que abrió las escrituras And he taught them that everything the Old Testament said about him would be fulfilled. y les dijo a ellos, les hizo ver a los discípulos, abrió su entendimiento para que ellos entendieran que todo lo que se había escrito acerca de Jesús, He takes them back to the Old Testament. He takes them back to the Word of God. él lo cumplió. Él los lleva a través de la Biblia para que ellos pudiesen ver todas las profecías acerca de él. See, the resurrection doesn't just prove that he physically rose from the dead. Y déjame decirte, la resurrección no solamente prueba que él físicamente resucitó de entre los muertos, And this is very important y esto es bien for us as importante believers. para nosotros como creyentes, But it also proves that the Bible is true. pero también prueba que la Biblia es verdadera. Because the Bible prophesied about his resurrection hundreds and in some cases even over 1,000 years before it Porque happened. la Biblia profetizó acerca de esto cientos y a veces hasta miles de años acerca de lo que pasaría con Jesús. Now you're starting to see how important the resurrection is. Ahora podemos empezar a ver lo importante que es la resurrección. That Bible that you read every day is true. Esa Biblia que tú lees todos los días es verdad. And the resurrection proves it. Y la resurrección prueba eso. So the resurrection gives us peace. Así que la resurrección nos da paz. The resurrection gives us proof. La resurrección nos da prueba. And number 3, the resurrection gives us the presence of God. Y la número 3, la resurrección nos da la presencia de Dios. Jesus appears to them and he appears to them in their presence. Jesús apareció a sus discípulos, estuvo en su presencia. You know, if you read the Old Testament is the story really of God's distance between man and God. Cuando ustedes ven y de repente empiezan a leer las escrituras, You know, the Old Testament. en el Antiguo Testamento, ustedes siempre van a ver a un Dios distante. Where is God? Where's God's presence? It's in the Holy of Holies. Por ejemplo, cuando estaba Moisés con los israelitas, ¿dónde estaba la presencia de Dios? Estaba en el lugar santísimo. It's protected. La presencia de Dios estaba protegida Nobody can get to it. y nadie podía llegar a la presencia de Dios. Nobody can enter into it Nadie podía entrar a la presencia de Dios, except for the high priest one time a year. a excepción del sumo sacerdote una vez al año. Man's sin kept God at a distance. Y el pecado del hombre mantenía a Dios a la distancia. God had to be worshipped from afar. Y Dios tenía que ser adorado desde lejos. They knew that God was there because smoke was coming out of the tabernacle. They knew he was there from certain things they saw from a distance, but they could not have a relationship with God. Y el pueblo de Israel podía ver que la presencia de Dios estaba allí, ya sea porque lo veían a través del humo, a través de la columna de fuego, a través de esto, pero ellos no podían acercarse a estar en la presencia de Dios. But when Jesus died on a cross and paid the price with his own blood, Pero cuando Cristo murió en la cruz por nosotros y que pagó por completo lo que tú y yo debíamos, see that again, that debt was paid, that justice was paid. cuando esa justicia fue pagada, Now man can enter into the presence of God. es por eso que ahora nosotros tenemos la libertad de poder entrar a la presencia de Dios. Anytime we want. Y esto en cualquier momento que Any queramos. moment we want. En cualquier momento que deseemos. We have the freedom Nosotros tenemos la libertad that no one else in history ever had que nadie más en la historia ha tenido to enter into the presence de of God. poder entrar a la presencia de Dios. And the resurrection gives us that Y la presence. resurrección nos da esa presencia. So the resurrection gives us peace with God. Así que nuevamente la resurrección nos da paz con Dios, It gives us proof. nos da esa prueba And it delivers to us the accessibility to his presence. y nos entrega a nosotros ese acceso
a la presencia de Dios. And the last point today, the resurrection gives us a purpose. Y el último punto es que la resurrección nos da un propósito. Verse 47 through 49. Miren lo que dice el versículo del 47 al 49. And it says, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations beginning from Jerusalem. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. You are witnesses of these things. Ustedes son testigos de estas cosas. And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with the power from on high. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. You see, as amazing and as powerful as the resurrection is, Y sabes, aún a pesar de lo asombroso que es la resurrección de nuestro Señor Jesús, it's not the end of the story. tampoco es el final de la historia. It's the pinnacle, it's the climax, but it's not the end. Sí es la punta, sí es esa cima, pero no es el fin. You see, now, and Jesus said this to his disciples, and he would give them this great commission. Porque ahora este es Jesús hablando con sus discípulos, entregándoles esta comisión. See, the resurrection and what the resurrection gives us and what it promises us is not just something we keep to ourselves as a secret. Porque lo que da la resurrección a cada uno de aquellos que creemos en Cristo no es para mantenerlo guardado y en secreto. La resurrección es para proclamarla. It's meant to be a proclamation Fue hecha para que nosotros la proclamemos. that we proclaim to our neighbors and we proclaim to our family. Para que la proclamemos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. And what's the proclamation? ¿Y cuál es la proclamación? That there is forgiveness De que hay perdón from sin. de pecado. That you can have peace with De que tú puedes God. tener paz para con Dios. Every person, Cada persona, every human being cada ser humano can have that peace. puede tener esa paz. Every person, Cada persona, every human being cada ser humano can know that they are forgiven before God. puede saber que puede ser perdonado delante de Dios. And every person Y cada persona can have eternal life. puede tener en Cristo vida eterna. And who does he call to make this proclamation? ¿Y a quién ha llamado Jesús a hacer esa proclamación? His children, A sus hijos, his people, a su pueblo, us. a nosotros. Amen. Amén. So as we end here this morning or this afternoon Así que, para terminar en este momento, on this glorious Easter en day, este día glorioso que es el domingo de resurrección, we have so much to rejoice for tenemos tanto por lo cual regocijarnos because of the complete finished work of Christ. debido a esa obra completa We're de not waiting Cristo. for him to still do something else. Y no estamos esperando más que el Señor haga algo más He diferente. did it all. Él ya lo hizo todo. He did it all. Él ya lo hizo todo. Let's pray. Vamos a orar. Father, we give you glory today. Señor, queremos darte gloria en este día. Lord, we thank you. Y gracias, Dios. We thank you for this incredible, powerful reality Muchísimas gracias por esta realidad poderosa that Jesus Christ de que Cristo died on the cross, murió en la cruz, shed his blood, derramó su sangre received the justice and wrath of God the Father, y recibió sobre sí la justicia y la ira de Dios Padre and finished the task. y terminó la obra. And Lord, we are grateful Así que, Señor, estamos agradecidos that he didn't stay in that tomb. porque Él no se quedó en esa tumba. But on the third day, Pero al tercer día, he rose from the dead. Él resucitó de entre los He muertos. conquered death. Él conquistó la muerte. He conquered Satan. Él conquistó a Satanás, He venció a Satanás conquered sin y venció el pecado victoriously. de una manera, Señor, victoriosa. We're grateful
Estamos and we agradecidos worship his great name. y adoramos su gran nombre. Father, I pray that this would be a message of hope, Padre, yo oro que este sea un mensaje de esperanza, that we can trust you, que podemos confiar en we ti. can trust your promises, Podemos, Señor, confiar en tus promesas. we can trust your word, Podemos confiar en tu and palabra, that you are our hope. porque tú, Señor, eres nuestra esperanza. And Lord, that we'll take this message Señor, que podamos nosotros tomar este mensaje and we'll proclaim it y proclamarlo to everyone in our a lives, todos en nuestras that vidas, they can know you, para que ellos puedan they conocerte, can be forgiven of their sins, ser perdonados de sus pecados and have eternal life. y tener vida eterna. We pray all these things Oramos por estas cosas to the glory of your great name. para la gloria de tu gran In nombre. Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén y amén. Amén.